Esta mañana vamos a continuar en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Vamos a terminar hoy la lectura de este capítulo y a subrayar algunas de las enseñanzas que tenemos aquí. En esta última parte, los versículos que vamos a leer son los versículos 15 al 23, la última parte del capítulo 1. Y les invito a leer ahora mismo y después vamos a entrar entonces en las consideraciones. Así dice, Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios por su palabra. En esta última parte del capítulo que hemos venido leyendo desde hace algunos domingos, el apóstol Pablo manifiesta su gratitud al Señor por los hermanos con base a todo lo que ha venido diciendo y especialmente conectado con lo último, que es el que han sido sellados cada creyente al momento que escuchó la palabra de verdad del Evangelio y creyó. Dice que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la herencia que Dios adquirió por medio de Jesucristo, por la redención, por el pago que Jesucristo efectuó con su sangre. La razón por la que da gracias por ellos es todo lo que está expresado antes, pero como les decía, con énfasis en la última parte. Pero repasamos de todas maneras, y es que ellos han sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Esto es el contenido de lo que hemos leído hasta aquí del capítulo 1. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. En Él han sido aceptados por Dios, han sido redimidos y perdonados, han recibido una herencia a la cual Dios los predestinó, y finalmente, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía o las arras de la herencia prometida. Tremendas cosas todas ellas, ¿sí? Toda la riqueza, todo lo que hemos recibido, todas las gracias recibidas, todas las bendiciones espirituales recibidas en Cristo realmente son tremendas y solamente posibles por medio de Jesucristo, por el puro afecto de la voluntad de Dios, por su sola gracia. Por eso dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Él, en Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo de dar gracias por ustedes, dice. En sus oraciones Pablo daba gracias porque ellos oyeron y creyeron, ¿sí?
habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor por todos los santos, no dejo de dar gracias, dice. Y expresa seguidamente qué es lo que él pide de parte de Dios para ellos. Esto es lo que leímos, qué es lo que pide en sus oraciones. Pero vamos a destacar un poco el versículo 15, cómo Pablo resume lo que escuchó de ellos. ¿Y qué significa esto? En el versículo 15 dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, otras palabras, no dejo de dar gracias porque ustedes escucharon y creyeron. Ustedes verdaderamente se han convertido a Cristo. Son personas que verdaderamente creyeron. Porque la fe es por medio del oír la palabra de Dios, ¿verdad? La fe por medio de la cual somos salvos es cuando escuchamos la palabra de Dios. Y tiene, es una sola, pero tiene dos aspectos. Un aspecto de esa fe, lo primero que se ve es la confesión. ¿Sí? Uno confiesa, uno escucha y confiesa que cree en Cristo. Muchas personas que, por ejemplo, escuchan el Evangelio en su lecho de enfermo, ya en su lecho de muerte, eso es todo lo que nosotros podemos ver. Podemos conocer el testimonio porque esa persona confiesa creer en Cristo. Y entonces, así como Pablo, nos alegramos, ¿verdad? Nos alegramos porque en medio del dolor que representa la separación, la muerte física, esa persona confiesa, ¿sí? Confiesa a Cristo. Bueno, ese es el testimonio. Pero en las personas que conocen al Señor en un momento de su vida y después tienen la oportunidad de vivir su vida, también conocemos el testimonio de la vida de esa persona, ¿sí? Porque realmente el verdadero convertido, el que verdaderamente conoce a Dios, empieza a vivir según la regla del amor, ¿verdad? Según el mandamiento del amor, que no es una cuestión de sentimiento o de sentimentalismo como el mundo. Lo que conoce del amor es eso, ¿verdad? Pero el amor, según la palabra de Dios, Jesucristo expresó varias veces de muchas maneras. Por ejemplo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Sí. Ese es el que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús. Y el amor realmente es el que lleva a la persona que ama a obedecer al Señor y a brindar, a dar su vida por aquello o aquel o aquella a quien ama. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor no es eso que se canta en las canciones románticas. No es para nada eso. En cuanto al Señor, es la obediencia. Y la obediencia a Cristo, el amor a Cristo es también el amor a los hermanos. Si queremos una descripción de eso, tenemos en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13 dice cómo es el amor. El amor cree, soporta, perdona, no se alegra en la injusticia, ¿sí? Se goza en la verdad, es paciente, ¿sí? Ese es el verdadero amor. Y ese es el verdadero amor que muchos de ustedes, a lo mejor sin conocer que esa es la expresión, la verdadera expresión del amor, eso es lo que están viviendo, por ejemplo, esposo con esposa, ¿sí? Soportándose, perdonándose unos a otros. Ese es el verdadero amor. Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo dice, que yo escuché esto de ustedes, escuché de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor por los hermanos. Porque la verdadera fe tiene su obra en el amor. Esa es la verdadera fe. La fe que obra por el amor, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Sí? La fe que obra por el amor.
Porque en Cristo Jesús, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, no importa si sos circuncidado o no sos circuncidado, decía hablándoles según la práctica de la ley para el pueblo hebreo. No importa eso, no importa si sos judío, si sos no judío, lo que importa es que tengas la fe que obra por el amor. Eso es lo que importa en Cristo Jesús. Ese es el mandamiento del Señor también. Este es su mandamiento. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Podemos fijarnos, por favor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Dice de esta manera, el mandamiento de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Vemos ahí? Este es el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos unos a otros. Entonces, Pablo da gracias porque escuchó que eso justamente es lo que existía en aquellos hermanos de la iglesia, ¿sí? Yo escuché que ustedes tienen fe y que aman a los hermanos, ¿sí? Exactamente lo que es la voluntad, lo que es el mandamiento de Dios, que es así como se manifiesta la verdadera fe. Cuando nosotros entendemos esto, casi se cae por innecesaria aquella cuestión de si somos salvos solamente por la fe o es la fe más las obras. La verdadera fe tiene obras. La verdadera fe tiene obras. No es que tenemos que añadirle obras a la fe, sino que la verdadera fe tiene obras. Por eso dice la fe que obra por el amor, ¿sí? Que obedece la palabra de Dios, que ama a los hermanos. La fe que hace de nosotros personas nuevas. Un verdadero creyente, por eso, es alguien que se distingue del mundo. Un verdadero creyente es diferente al mundo. Nosotros como creyentes tenemos que ser diferentes al mundo. Y Dios nos hace diferentes al mundo. Así es el verdadero creyente. Hoy por hoy hay como una moda y de repente vemos así que ciertos lugares de reunión están llenos de gente, ¿verdad? Lo que se conoce como mega iglesia, ¿verdad? Y se llenan así de multitudes de personas. Solamente Dios sabe si realmente las personas que van a una de repente como que se pone de moda, ¿verdad? Y solamente Dios sabe si cada uno de los que van a las reuniones, no importa si es una iglesia pequeña así como la nuestra también, ¿verdad? Aunque en una iglesia pequeña nosotros también podemos saber, ¿verdad? Podemos, porque nos conocemos entre todos, si realmente cada persona que se reúne, que se congrega, que confiesa a Cristo es una persona convertida, ¿sí? Y no estoy diciendo que es una persona que no peca más, sino que una persona que pelea la buena batalla, que una persona que no practica el pecado, y que cuando pecamos recurrimos a ese abogado que tenemos en el cielo, dice la palabra de Dios, y confesamos nuestros pecados, y el Señor es fiel y es justo y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. La verdadera fe entonces es algo que se manifiesta y que nos hace distintos, diferentes al mundo. Yo suelo recordar el caso de yo tenía hasta ahora tengo amigos entre los Macá, entre la parcialidad Macá. Y uno de estos que había sido amigo mío se llamaba Arsenio, falleció hace ya algunos años. Arsenio era un creyente y él tenía varios hijos, y un tiempo después que él falleció, yo hablando con
con uno de los de los Macá. Nos acordamos de Arsenio y le pregunté yo acerca de los hijos de Arsenio, y él me dijo que lastimosamente los hijos de Arsenio andaban perdidos, y caújicos, y decía, son alcohólicos, son borrachos, me decía. Pero me dice él enseguida, menos uno, me dice, menos uno. ¿Sí? Peteño y te, me dice, solo uno que no es así, me dice. Pero pea creyente, me dice. ¿Sí? Pero él es creyente, me dice. Y bueno, ¿por qué yo me guardé? Esto me quedó así grabado, porque gracias a Dios, ese uno creyente hace la diferencia. Es diferente. Todos los otros andan perdidos menos uno, dice, pero ese uno es creyente, me dice el hombre. ¿Sí? Qué bueno. Y nosotros así tenemos que ser, hermanos. Eso es lo que Dios dice, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos que, dice la palabra de Dios, conformarnos. Conformarnos quiere decir tomar la forma de este mundo. ¿Sí? Tenemos que renovar nuestro entendimiento, entender cuál es la voluntad de Dios y marcar diferencia. Eso es lo que debe ser un hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo oyó, y por eso dice que él estaba agradecido por la obra de la fe en la vida de aquellas personas de la iglesia en Éfeso. Guardaban los mandamientos, la palabra del Señor. Lo que sigue aquí es, en el texto que leímos, ¿verdad? Es lo que Pablo pide en sus oraciones por todos los santos. Desde el versículo 17, por ejemplo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren un poco lo que Pablo desea, anhela, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice. Esto tiene que ver con lo que decía del Espíritu Santo, porque cada creyente fue sellado con el Espíritu Santo, y según Jesús había orado allá en el Evangelio de Juan capítulo 16, yo no voy a llevarles a leer, pero si quieren estar mirando Juan 16, 13 al 15, Jesús les decía a ellos que cuando venga el Espíritu Santo, Él les iba a recordar todas las cosas, todas las palabras de Jesús. ¿Sí? Él les va a revelar toda la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces la oración de Pablo era que Dios les dé ese espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Estas cosas pedía en su oración. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Todo eso Él pedía en su oración. Esto tiene estrecha relación con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo, que es igual a decir con que la palabra more en abundancia en nosotros. ¿Se acuerdan del Salmo 19, verdad? Solemos cantar también ese salmo, ¿sí? ¿Qué cosas dice de la palabra de Dios? Dice, por ejemplo, que alumbra los ojos, hace sabio al sencillo, dice, convierte el alma. Imagínense todo lo que la palabra de Dios hace, todo lo que produce la palabra de Dios. Por eso la oración de un siervo de Dios, de un pastor, así como era Pablo, si bien seguramente que él oraba también por muchas cosas, oraba para que se sane su compañero de milicia que estaba enfermo, y muchas cosas, oraba por la protección de Dios,
Pero lo que él destaca en sus oraciones, y aquí un poquito más adelante en el capítulo 3 también, voy a hacer un salto un ratito, aquí en el capítulo 3 de Efesios también, él dice, versículo 14 en adelante, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir, por esta causa oro, ¿sí? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la oración. La oración. ¿Por qué esa es la oración del siervo de Dios? Porque ese es el deseo del Espíritu Santo. ¿Sí? Para eso Dios nos anhela celosamente. Y otro pasaje bíblico que traigo a la memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba sanando a mucha gente y se agolpaban y decía que la habitación, la casa estaba llena, ya era imposible entrar? Entonces entre 4 hombres traen a un paralítico, ¿verdad? Y se acuerdan lo que pasó, ¿verdad? Subieron al techo y abrieron ahí un agujero en el techo y por ahí le bajaron al paralítico en una cama, ¿sí? Y Jesús ve al paralítico y ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y eso provocó, dice, el enojo de los judíos, los fariseos que estaban ahí, porque decían, Mabio, vea, ¿quién es ese que cree que puede perdonar pecados? Dios únicamente puede perdonar los pecados, ¿sí? Y ese es un versículo que pueden anotar los que quieren preguntarle cosas a los testigos de Jehová también, ¿verdad? Dios únicamente puede perdonar pecados. Pero Jesús les dice a ellos, ¿por qué están cavilando en sus corazones? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿O qué es más difícil? Decirle a un hombre, ¿qué es más difícil? ¿Sí? Decirle a un hombre, a un paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu cama y andate. ¿Qué es más difícil? ¿Qué harían ustedes? Y más difícil es decirle, levántate, toma tu cama y andate. Es más difícil, ¿sí? Más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero para que vean, dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y como ellos mismos estaban diciendo, solamente Dios puede hacer eso. ¿Y por qué Él tenía poder? Porque Él es Dios. ¿Por qué Él tenía poder para hacer eso? Entonces, para que vean que no le estoy diciendo de balde, le estoy diciendo porque tengo el poder. Ustedes dicen que es más fácil decir, que eso es algo fácil que yo puedo decir nomás. Bueno, voy a hacer lo que ustedes dicen que es más difícil. Levántate, toma tu cama y andate. Y así le dijo al paralítico, y el paralítico se levantó y se fue, ¿verdad? El que había sido paralítico. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cualquiera hubiera dicho, bueno, este paralítico viene acá y Dios tiene que saber que lo que él necesita es curarse y caminar. Sí, Dios sabía eso, Jesucristo sabía eso. Pero más importante que esa sanidad física para ese paralítico, mucho más necesario para él era su sanidad espiritual. Hermanos, nuestra sanidad espiritual, las bendiciones espirituales, el conocimiento de Dios, ¿sí? Que Dios alumbre nuestro entendimiento, que crezcamos en la obediencia al Señor. Todo eso es mucho más importante y mucho más trascendente que nuestras necesidades circunstanciales, sean físicas, económicas, lo que sea.
No es que eso no sea importante, esto último. Claro que sí es importante y Dios tenía compasión de ellos, ¿verdad? Tenía compasión y por eso dice que venían a montones de enfermos y poseídos por el demonio y Él les sanaba a todos, dice la palabra de Dios. No es que así como reuniones de supuesta curación que se hacen hoy por hoy y vienen 5.000 y el curador dice, allá está uno que tiene un dolor y le cura a uno o dos o tres, ¿verdad? Y después el montón que vienen ahí con su silla de ruedas y todas esas cosas, paralíticos, con cánceres y esas cosas, no hubo tiempo para atenderles a ellos. No, así no era la sanidad que obraba Jesucristo. Jesucristo dice la palabra de Dios que les sanaba a todos. ¿Sí? Nadie hace eso hoy por hoy, penosamente, ¿verdad? Bueno, pero lo que estoy tratando de subrayar es el contenido de esta oración, ¿sí? Sin dejar Dios de compadecerse de nuestras aflicciones. Y por eso dice, traigan todo eso al Señor, traigan, vengan, no estén afanosos por nada. Háganle conocer a Dios en toda oración y ruego, con súplicas y con acción de gracias, todas sus necesidades al Señor, ¿sí? Háganle conocer, ¿sí? Y el Señor nos atiende. ¿Cuántas veces nosotros vemos y sabemos aquí de oraciones que el Señor contesta? Y yo, hermanos, les cuento, yo oro por ustedes todos los días, ¿sí? Oro todas las mañanas por ustedes. Y Dios me guarde de que deje de hacer eso, porque esa es justamente una de las cosas que el Señor me manda estando aquí. Porque ustedes no son como algunas veces dicen, algunas veces medio en broma, pero por si acaso piensen, ustedes no son ustedes no son mis ovejas, ni oveja de ningún pastor. El pastor de la iglesia no es su pastor, ¿sí? Su pastor, el pastor de ustedes es Jesucristo. Y San Pablo, Pedro dice que nosotros cuidamos del rebaño del Señor, del Señores, ¿sí? Nadie tiene el derecho de tratar a los creyentes como sus ovejas, ¿sí? Son las ovejas del Señor, son el rebaño del Señor, lo que Él nos puso. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, mis ovejas, ¿sí? Mis ovejas, dice el Señor, son las ovejas del Señor, ¿sí? Y entonces Dios tiene compasión y Dios atiende las necesidades de sus rebaños. Si hay alguna que está perniquebrada, le sana, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, Dios quiere que seamos llenos de su conocimiento. Eso es lo más importante, las bendiciones espirituales, porque todas las otras cosas alguna vez igual se van a terminar deteriorando, ¿sí? Si necesitabas trabajo, bueno, un día a lo mejor se pierde otra vez, vas a necesitar volver a pedir. Salud vas a tener salud, pero un día vas a ir perdiendo la salud también. Y un día te vas a morir también, ¿sí? Pero lo más importante es aquello que permanece, que el Señor va haciendo en nosotros. Nos va perfeccionando, nos va dando crecimiento espiritual. Y esa es la oración que hacía Pablo. Porque eso es lo que el Espíritu anhela para nosotros. El Señor nos instruye y nos anima a llevar delante de Él todas nuestras peticiones, todas nuestras ansiedades, pero siempre, hermanos, tenemos que recordar, terminar, o sea, encerrar toda nuestra oración y todas nuestras peticiones con aquello que Jesús mismo decía,
y que nos enseñó a decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿sí? Que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de Dios. Si estas cosas por las que Pablo oraba, o sea, sabiduría, conocimiento de Él, luz, entendimiento para saber cuál es la esperanza que nos llama, las riquezas de su herencia, cuál la grandeza de su poder, si estas cosas están en nosotros, entonces realmente no nos hace más falta nada. Si todos nosotros podemos crecer en estas áreas de nuestra vida, entonces nada más nos hace falta. ¿Qué es lo que vamos a estar pidiendo más? Si tenemos sabiduría, conocimiento, esperanza, sabemos la esperanza a la que nos ha llamado. Nosotros podemos estar inclusive hasta en la extrema pobreza, pero sabemos cuál es la esperanza, sabemos cuál es la grandeza de la herencia a la que Él nos ha llamado. Entonces, estamos gozosos. Estamos gozosos. Igual que el gozo que tenemos en la esperanza y el consuelo que tenemos cuando muere un ser querido, por ejemplo. Si es una persona creyente, nosotros sabemos, vamos a estar de vuelta reunidos todos, dentro de poco. ¿Sí? Porque el tiempo pasa así, vuela. Y de aquí a poco vamos a estar todos en la gran congregación, en la presencia del Señor. Si somos fortalecidos con el poder en el hombre interior, si habita Cristo por la fe en nuestros corazones, si somos capaces de comprender todas las dimensiones de su amor, entonces no tenemos necesidad de nada. El Espíritu Santo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, 26 al 27, tengo que apurar un poquito con el tiempo, por eso no voy a leer ahí, pero solamente mencionar a grandes rasgos. Romanos 8, 26 al 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios, porque somos débiles y somos tan débiles y qué hemos de pedir como conviene no sabemos, dice, pero Dios conoce los corazones y sabe cuál es el anhelo del Espíritu. Realmente Dios es capaz de darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos, así dice en Efesios 3:20. Nosotros oramos y el Señor quiere escuchar que nosotros oremos. El Señor te ayude, dice en el Salmo 20, estábamos leyendo ayer aquí con Julio y su familia. ¿Sí? Jehová te oiga en el día del conflicto, dice. Con todos nuestros conflictos, con todas nuestras luchas, nosotros llegamos delante del Señor. Pero Él puede darnos mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos, dice en Efesios 3:20. Dios conoce nuestras verdaderas necesidades y Él sabe que nuestra mayor necesidad como creyentes, como hijos de Dios, es ser llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, morando en nosotros. Voy a resumir a modo de aplicación para terminar. ¿Qué es lo que Dios quiere y por qué es lo que oraba Pablo? Oraba para que sean llenos de la palabra, del conocimiento de Dios. Palabra que nos reveló el Espíritu Santo y que nos ilumina para poder entender, que seamos capaces de entender, para que ella nos transforme y para que renueve nuestro entendimiento, para comprobar. También acá en la carta a los Efesios encontramos en el capítulo 5, versículo 10, dice, para comprobar lo que es agradable al Señor. Eso necesitamos, hermanos, porque si no andamos en la vida, somos creyentes, pero en muchas cosas vivimos como incrédulos, vivimos sin esperanza, vivimos sin gozo, no sabemos perdonar al que nos ofende y todas esas cosas. Vivimos como inconversos, vivimos a veces arrastrados así con el ánimo por el suelo, y nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes. Y un creyente tiene que comprender, así como dice acá, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, ¿sí? Y cuál es la herencia que Él nos tiene reservada en los cielos. Todas esas cosas necesitamos saber, hermanos. Si tenemos esas cosas,
todas las otras necesidades vamos a descansar en el Señor. Vamos a poder decir, así como Pablo decía, he aprendido a vivir en abundancia cuando hay abundancia y en escasez cuando hay escasez. Porque en Cristo estamos completos. Seamos llenos de la palabra de Dios y por último llevemos todo en oración a Dios. Como ya también mencionamos lo que dice en la carta a los Filipenses, en toda oración y ruego, pero recordemos siempre decirle al Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como vos querés. ¿Sí? Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor no nos responde en el mismo tenor de lo que nosotros pedimos. A veces en lugar de suficiencia nos da escasez, porque yo en la escasez me acuerdo más del Señor que cuando tengo abundancia. Muchas veces es así. En la abundancia me olvido, ¿sí? En la escasez le busco y busco más la comunión con Él. Yo no digo que así va a ser siempre, pero Dios sabe, ¿sí? Dios sabe. Así que oremos en todas las cosas al Señor, pero sujetémonos también a su voluntad. Como yo les dije, mi oración también, como siervo inútil que soy del Señor, por ustedes, por eso, hermanos. Yo les cuento que yo recuerdo las cosas que decimos acá y lo que oramos los miércoles y todas esas cosas, yo recuerdo, pero así como solemos orar acá también, a veces oramos por una persona que está enferma, que no le conoce al Señor. Oramos por su salud, pero lo más importante que pedimos es que conozca al Señor. Igualmente nosotros, cada uno, lo que más necesitamos es conocer al Señor, ser nutridos con su palabra y ser llenos con su palabra. Yo termino otra vez recordando el Salmo 19. El Salmo 19, si nosotros realmente entendemos las bendiciones que Dios tiene por medio de su palabra, que inspiró su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos recuerda según lo que estamos aprendiendo en su palabra, entonces vamos a valorar de otra manera la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que muchos cristianos no entienden el valor de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos cristianos no entienden. Y muchos incrédulos, peor todavía. ¿Sí? Porque la mayoría, espero que todos ustedes tengan Biblia, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, incluso en un país como el nuestro, tiene una Biblia en su casa. ¿Sí? Ayer hablaba con un señor con el que quedé en que voy a volver a hablar, ¿verdad? Estábamos hablando de estos temas, ¿verdad? Temas espirituales. Él me prometió que se va a ir a casa, vamos a seguir hablando. Él me dijo, llegó 6 Biblias, me dice. Yo tengo 6 Biblias en mi casa, me dice. Y yo le dije, peteín de ella agarrara. Uno nomás tenés que agarrar y vas a ver que ahí está la riqueza, ahí está la salvación, ahí está la sanidad. ¿Sí? Porque ¿de qué te sirve tener 5 o 6 o 20 Biblias en tu casa, pero no agarrar a leer, a conocer, ¿sí? A descubrir la riqueza de la salvación que está ahí y de la victoria que tenemos en Cristo y de la esperanza a la que Él nos ha llamado? Que seamos llenos de esas cosas es lo más importante. Yo les mencioné el Salmo 19, ¿verdad? Si realmente entendemos que la palabra de Dios convierte el alma, nosotros necesitamos ser realmente convertidos. ¿Sí? Necesitamos que nos alumbre, como dice en el Salmo 19, le estoy mencionando, ¿verdad? Alumbra los ojos. Necesitamos ver. Hace sabio al sencillo, dice. Hace sabio al sencillo. Y dice que es más que mucho oro afinado. Así dice, ¿verdad? El Salmo 19. Más que mucho oro afinado. No es que oro afinado, así que un anillito. Mucho oro. Más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel. Si realmente entendemos y creemos eso, hermanos, yo les puedo asegurar que no va a pasar un día sin que agarres tu Biblia y
ávidamente leas la palabra de Dios. Pero muchos cristianos, lastimosamente, o a lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero me parece que hay muchos cristianos que no agarran su Biblia a leer, ¿verdad? ¿Y cómo no vas a leer si es que es más dulce que la miel? Si realmente crees que es más que mucho oro afinado y esas cosas. Amemos, hermanos, la palabra, porque en ella está la sabiduría, está el poder transformador de Dios por medio de su Espíritu Santo. Si realmente creemos y amamos la palabra de Dios, su salvación, y a Jesucristo, aquel que en la iglesia llena en todo. Oramos para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por este Espíritu Santo que inspiró estas palabras y que también en nosotros es el que nos da el entendimiento para conocerte, para amarte, para obedecerte, para amarnos entre nosotros, para perdonarnos entre nosotros, para anhelar la salvación de aquellos que no te conocen, para gozarnos en la salvación de los que ahora están perdidos, Señor. Gracias te damos por ese Espíritu y gracias por tu palabra. Que el nombre de Cristo y por Él, Señor, tu nombre sea honrado, exaltado en la iglesia, ahora y por los siglos. Amén.